Pasamos al tema sobre la historia de la Tierra. Y por supuesto, pues vamos a ver lo primero, cómo fue ese estudio hasta llegar a todas las teorías, hipótesis, etcétera, que han llegado hasta nuestros días. Las preguntas sobre el origen y el pasado de la Tierra son muy antiguas, se han hecho desde siempre, pero al principio, como siempre, pues las conjeturas no eran científicas, sino más bien religiosas y mitológicas. Hasta que la ciencia no empezó a encontrar datos sobre los que fundamentar determinadas hipótesis, pues la humanidad no ha sido consciente de lo extensa que es esa historia de la Tierra. La geología científica comienza con unas teorías que son el catastrofismo y el uniformismo. El catastrofismo fue propuesto por Cuvier y interpreta todas las huellas que existen en las rocas, como los fósiles, por ejemplo, de seres extinguidos, o los plegamientos de los estratos, como pruebas científicas de catástrofes bíblicas, como por ejemplo el diluvio universal. El uniformismo, que fue propuesto por Lyell, consideraba que la Tierra tenía una historia muchísimo más larga de lo que se pensaba y que tanto los acontecimientos geológicos como los biológicos habían sucedido gradualmente y no gracias a catástrofes. Las primeras hipótesis no fijistas empezaron en el siglo XX, en el que la geología descarta totalmente todo lo relativo a la religión y a la tradición y se apoya solamente en datos encontrados en las rocas. De tal manera que se empieza a pensar que la Tierra tiene muchísima antigüedad y que ha cambiado de aspecto radicalmente a lo largo del tiempo. Ya sabemos que Wegener aportó muchas pruebas de la distribución de los continentes y de los océanos y la teoría de la tectónica de placas corroboró dichas pruebas. El registro estratigráfico. Todas las rocas de la corteza terrestre nos van a aportar información sobre lo que ha ocurrido en la Tierra, ya que tienen pistas sobre cuándo se formaron y sobre los procesos geológicos que las han ido afectando a lo largo del tiempo, de tal manera que el registro estratigráfico es la información acerca del pasado de la Tierra que está contenida en las rocas sedimentarias. También hay rocas magmáticas y rocas metamórficas, pero no las vamos a tener mucho en cuenta. Lo más importante son las rocas sedimentarias. ¿Cómo se originó el registro? Pues para ello nos vamos a los dibujos explicativos y lo primero que ocurre es el relleno con sedimentos. Es decir, recordad que las cuencas sedimentarias son partes más bajas en forma de cuenco en el que se van depositando los sedimentos. Por ejemplo, puede haber cuencas sedimentarias marinas. También las hay terrestres. Desde la aparición de la cuenca sedimentaria, esta se va rellenando con capas de sedimentos que atrapan a restos de seres vivos que se han muerto en la época determinada. Es decir, que cuando se deposita este sedimento puede atrapar a restos de seres vivos o no. Cuando se deposita este también, cuando se deposita este también, de tal manera que tenemos algunos sedimentos que tienen restos de organismos. La diagénesis. La diagénesis es esa compactación y cementación que ocurren en los sedimentos y que los convierten en rocas, de tal manera que las capas de sedimentos, los sedimentos son algo suelto, un puñado de arena, un puñado de piedras, se transforman en rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias no son algo suelto, son algo que las tienes que romper con un pico o con un taladro.
Los restos de seres vivos se fosilizan de tal manera que se intercambia la materia viva con la materia inorgánica, formando roca. Es decir, cuando tú tienes un hueso de un fósil, eso ya no es hueso, no es tejido óseo, es roca. Se ha intercambiado una cosa por otra. De tal manera que aquí ya tendremos rocas sedimentarias con fósiles. Y la alteración de la cuenca por acción de los procesos geológicos. Es decir, empieza a haber fuerzas tectónicas o esfuerzos compresivos y distensivos. Recordad que los esfuerzos compresivos son de presión y los esfuerzos distensivos son de separación, y también puede producirse erosión y incluso se puede formar una cuenca sedimentaria por encima de la anterior. Por ejemplo, aquí se han producido esfuerzos compresivos que han producido plegamientos, y aquí ha habido erosión que ha dejado los fósiles al descubierto, y aquí se produce una nueva cuenca sedimentaria. La información contenida en los estratos. Primero, la forma de los estratos. Los estratos suelen tener una extensión horizontal y tienen unos límites. Primero, al espesor se le llama potencia. Es decir, este estrato gris tiene esta potencia, este estrato marrón tiene esta potencia y este estrato beige tiene esta potencia. Esa potencia se va a medir entre sus dos límites o planos de estratificación, que van a ser el límite inferior o muro y el límite superior o techo. El límite inferior del estrato gris es esta línea, que es el muro, y el límite superior es la línea de arriba, que es el techo. Y así con cada uno de los estratos. El espesor de un estrato no quiere decir que haya durado más el proceso sedimentario. La composición litológica, es decir, las rocas por las que está compuesta. El tipo de roca va a indicar la naturaleza de los sedimentos que la formaron, es decir, si son rocas de precipitación química, como las calizas o las margas, eso quiere decir, primero, que los sedimentos han estado dispersos en el agua, han estado disueltos en el agua, y que ha habido una evaporación de tal manera que esos sedimentos se han precipitado en el agua. Esto quiere decir que o bien había un lago, un río o un mar en el que estaban disueltas las calizas o las margas, y ese lago, río o mar o bien tenía muy poquita agua y se ha ido evaporando, o bien hacía muchísimo calor y se ha ido evaporando, y han ido precipitando las calizas y las margas. Los clastos, que son los fragmentos, también nos indican cómo se ha formado ese sedimento, esa roca sedimentaria. Si los clastos son redondeados, indican el transporte por un río, los cantos rodados de un río. Si los cantos son angulosos, pueden haberse formado por un glaciar. Si están ordenados por tamaño, las aguas son tranquilas. Por ejemplo, aquí tenemos un estrato en el que tenemos una roca formada por cantos rodados. Por lo tanto, esto se ha formado anteriormente, hace millones de años. Aquí había un río. Mientras que aquí tenemos un estrato en el que hay fósiles de conchas. Esto no sé bien lo que es. Parecen conchas también. Y esta roca es una roca caliza. De tal manera que la mayor parte de las calizas se forman en mares, y si encima tenemos conchas, pues eso quiere decir que esto se formó hace millones de años en un ambiente sedimentario marino. La disposición de las capas.
Si las capas están horizontales, inclinadas, plegadas, fracturadas, interrumpidas, etc., eso quiere decir que han sido afectados por procesos geológicos posteriores a su génesis. Es decir, la génesis es la formación. Primero, esperad, que me pierdo. Primero se forman horizontalmente, pero si se han plegado o hay una falla, el plegamiento y la falla se han producido después del depósito de los sedimentos en horizontal. Siempre después. Es posterior a su formación. Los fósiles que contiene van a dar una idea de los seres vivos que habitaban en esa región. Y hay dos tipos de fósiles muy importantes. Los fósiles guía, que son organismos que tuvieron una distribución geográfica muy grande, estuvieron en muchos sitios del planeta, pero durante una época muy concreta. Por lo tanto, nos permite datar o ubicar un estrato. Datar es darle fecha, como si dijéramos, pero no una fecha concreta, sino un periodo de tiempo. Los fósiles de facies. Las facies sedimentarias son el ambiente sedimentario. Entonces, son seres vivos que solo pueden vivir en un ambiente determinado. Es decir, si tenemos en un estrato corales, pues evidentemente los corales solo viven en un ambiente marino. Por lo tanto, el ambiente sedimentario ha sido marino. Aquí tenemos unos fósiles guía. Estos fósiles son los trilobites y existieron durante una época muy determinada, muy corta, entre comillas, lo de corta. Por lo tanto son fósiles guía. Esto no lo veo bien, lo tendré que mirar en el cuaderno del profesor porque no tengo ni idea de lo que es, porque se ve fatal, ¿vale? Se supone que creo que es de ambiente sedimentario marino, pero no veo muy bien lo que es. Tendría que mirarlo para saber lo que es. ¿Cómo interpretamos el registro sedimentario estratigráfico? La estratigrafía es la parte de la geología que intenta interpretar el registro estratigráfico estudiando las características de los distintos estratos para saber qué ha ocurrido en la historia de la Tierra. Entonces, vamos a ver dos tipos de cosas, que son las secuencias estratigráficas y las series estratigráficas. Las secuencias estratigráficas son dos o más estratos que están separados por sus planos de estratificación y que se formaron en la misma cuenca sedimentaria y tienen continuidad temporal. Es decir, por ejemplo, todos estos estratos se formaron en una cuenca determinada que parece ser marina, pero no lo podría asegurar, y uno detrás de otro, es decir, tiene una continuidad temporal. Primero se formó este sedimento, después este, después este, después este, después este, y así sucesivamente en el tiempo, sin interrupciones. Las series estratigráficas son dos o más secuencias que no tienen por qué estar formadas en la misma cuenca, pueden ser de cuencas diferentes y no tienen una continuidad temporal, de tal manera que están separadas por algo que se llaman las discontinuidades estratigráficas. Las discontinuidades estratigráficas son muy fáciles de identificar, pero es difícil de acordarse de los nombres, es lo peor, ¿vale? Entonces, los tipos de discontinuidades. Las disconformidades o paleorrelieves, esta es la más fácil, porque hay un relieve. Entonces, van a ser una serie de superficies irregulares porque se han depositado los estratos, se han plegado, se han erosionado y ha quedado ese relieve. Y después, la siguiente secuencia se superpone por encima de forma horizontal, así que no está plegada. Es muy fácil de ver.
Primero se han depositado una serie de estratos en horizontal. Después se han plegado y después se han erosionado, de tal manera que ha quedado este paleorrelieve, ¿vale? Y por encima se han depositado otros estratos de forma horizontal, de tal manera que esta superficie negra que es irregular es lo que forma el paleorrelieve. Las inconformidades también son fáciles de identificar, porque hay una masa de roca magmática que se ha metido entre los estratos de una serie. Es decir, aquí tenemos una serie y de repente aquí hay un granito. El granito es roca magmática, se ha metido en medio y la ha interrumpido, como si dijéramos. Y las paraconformidades, que también son fáciles de identificar, es cuando hay una interrupción de la sedimentación que es muy duradera, pero no la identificas a simple vista. O sea, los estratos ni se deforman ni se erosionan, es decir, tú tienes una serie de capas horizontales y hasta que no te pones a datar, a ponerle fecha, entre comillas, a esas capas, no te das cuenta que hay una interrupción entre una secuencia antigua y una secuencia moderna. Es decir, esta sería la secuencia antigua, esta sería la secuencia moderna, y hay muchos millones de años entre medias que no están, que no hay un estrato de esos millones de años. ¿Cómo se forma una serie estratigráfica? Pues primero hay una cuenca sedimentaria en la que se produce una sedimentación de los estratos, es decir, primero se forma este estrato, después este, después este, después este y después este, de sedimentos. En este caso, por ejemplo, es un ambiente pantanoso. Después se produce la diagénesis, es decir, que se transforman esos sedimentos en rocas. Después no hay sedimentación, sino que hay procesos tectónicos o procesos geológicos, por ejemplo, el plegamiento y la erosión debido a este río, y se origina un relieve. Después vuelve a haber sedimentación, por ejemplo, el mar inunda la cuenca y se produce una serie de estratos sedimentarios marinos en el que ha quedado este paleorrelieve. Ese paleorrelieve es esto de aquí, esta erosión de aquí. Y después ya se retira el mar y ha quedado una serie estratigráfica con dos secuencias estratigráficas. Esta secuencia es de un ambiente sedimentario pantanoso y esta secuencia es de un ambiente sedimentario marino. ¿Vale? Y aquí ha quedado la discontinuidad, que es el paleorrelieve. Los principios básicos de la estratigrafía son muy fáciles, son muy sencillos y son lógicos, muy lógicos. El primer principio es el del actualismo. Los procesos geológicos que actuaron en el pasado son los mismos y tienen los mismos efectos en las rocas que los procesos que se pueden observar en la actualidad. Es decir, que si en la actualidad hay plegamientos, hay vulcanismo, hay erosión, etcétera, en el pasado había lo mismo. El principio de la sucesión de los acontecimientos geológicos. Cualquier acontecimiento geológico es posterior a la formación de las rocas a las que afecta o a los fenómenos cuyas huellas altera. Es decir, los acontecimientos geológicos, es decir, los esfuerzos compresivos, los esfuerzos distensivos, los plegamientos, las fallas, el vulcanismo, el magmatismo, etcétera, son posteriores a las rocas a las que afecta. Por ejemplo, aquí se han depositado los sedimentos en horizontal y después aquí se han plegado. El plegamiento es posterior a la deposición en horizontal, a la deposición de los sedimentos.
igual que si hubiera una falla. La falla es posterior a la deposición de los sedimentos. Y si hay un plegamiento y una falla, la falla es posterior al plegamiento, porque se ven los depósitos plegados y después la falla. El principio sobre la disposición de los estratos. La horizontalidad original. Si los estratos de una secuencia no han sido afectados por fuerzas tectónicas, se conservan horizontales, que es como se formaron. Es decir, si no hay esfuerzos tectónicos, van a estar así, horizontales. La continuidad lateral. Un estrato tiene la misma edad en toda su extensión. Es decir, tanto aquí, como aquí, como aquí, como aquí, como aquí, van a tener la misma edad. Este mismo estrato va a tener la misma edad. Este estrato va a tener otra edad, claro. Este va a tener otra. La superposición de los estratos. En una secuencia de estratos que no se haya invertido, que eso no lo vamos a ver, cada capa es más antigua que la que tiene por encima. Es decir, las capas más profundas son más antiguas y las capas más superficiales son más modernas. Esta capa es más antigua que esta capa, y esa es más antigua que esta capa, y esa es más antigua que esta capa, y esa es más antigua que esta capa. La más antigua es esta, la más moderna es esta. El principio de la sucesión de los fósiles. Los estratos con los mismos fósiles tienen la misma edad porque se formaron al mismo tiempo, sobre todo los de... todos los fósiles, pero aquí van a ser muy útiles los fósiles guía, porque vamos a poder datar cuándo se formó ese estrato. La datación del registro. Hay dos tipos de datación. La datación relativa, que consiste en ordenar en el tiempo los estratos o los procesos geológicos registrados en una serie estratigráfica o en varias, sin precisar cuándo ocurrieron ni cuánto duraron. Lo puedes precisar en cuanto a épocas o a eras, pero no muy con una precisión muy fina. Se van a tener en cuenta el criterio estratigráfico, todo lo que hemos visto, la superposición de los estratos, etcétera, y el criterio biológico con respecto a los fósiles guía. Pero nada más. La datación absoluta es asignar una fecha o un periodo concreto a cada estrato o acontecimiento geológico de una serie. Es decir, cuánto tiempo hace que se formó o que ocurrió. Y se van a emplear métodos radiométricos, es decir, los elementos radiactivos se desintegran y se desintegran a un ritmo constante, de tal manera que gracias a eso nosotros vemos cuánto se ha desintegrado de ese elemento radiactivo y podemos saber cuánto tiempo ha pasado. El registro estratigráfico es incompleto y disperso, y vamos a saber por qué. Está disperso porque las secuencias y series de la misma época, pueden estar en lugares separados porque la erosión ha destruido una cantidad de material muy grande, o bien porque se han separado los continentes debido a la tectónica de placas. Va a estar incompleto porque la erosión ha destruido muchos materiales, de tal manera pues que hay zonas en las que hay un vacío o una laguna en el registro. Y por último vemos qué es la correlación estratigráfica. Nosotros podemos comparar las rocas o los fósiles de varias series estratigráficas y de esta manera establecer una datación, una correlación temporal, una equivalencia temporal entre los estratos de una serie y de otra serie. Y hasta aquí hemos llegado con esta parte del tema.